Amigos, muy buenas noches. Al arrancar el año, el rostro de las finanzas públicas no era el mejor, situación que incluso amenazaba la calificación de nuestro país. De hecho, la perspectiva de todas las calificadoras había pasado de estable a negativa. Muchos expertos no descartaban que la calificación de México fuera degradada. Por fortuna, la Secretaría de Hacienda realizó un gran esfuerzo para estabilizar las finanzas del gobierno federal y la historia ha sido otra. Primero, en julio, Standard & Poor's regresó la perspectiva de la calificación de nuestro país estable y Fitch, al igual que HR Rating, pues también actuaron en consecuencia. Hoy justamente nos acompaña José Fernando Montes de Oca, él es el director general de HR Rating. Y bueno, vamos a platicar acerca de los factores que consideró esta empresa para mejorar la perspectiva de la calificación de México. Acompáñenos para ahondar en este importante tema. Bueno, y esta noche nos acompaña Fernando Montes de Oca, él es el director general de HR Rating, esta calificadora mexicana que está cumpliendo 10 años. Y pues muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. No, muchas gracias, Alberto, gracias a ti y a tu auditorio. Muy contentos de estar aquí. Gracias. Y bueno, pues buenas noticias para nuestro país porque pues algunas calificadoras han mejorado la perspectiva que había para la calificación de nuestro país. A principio de año no se veía muy bien el escenario y bueno, pues entre ellas HR Rating pues mejoró un poco la perspectiva acerca de la calificación para México, ¿verdad? Sí, como tú mencionas, hace algunas semanas hicimos un ajuste en la calificación que tenemos a nivel global. Nosotros al día de hoy mantenemos a México con una calificación de HRA- global. Teníamos perspectiva negativa y recientemente la cambiamos a perspectiva estable. Estable. Esto como consecuencia, como tú sabrás, el manejo de las finanzas públicas, entre algunos otros factores, el tema de tipo de cambio, los remanentes de Banco de México y el tema de que el indicador principal que nosotros manejamos como deuda neta a PIB se ha mejorado a lo largo del tiempo en los últimos 6 meses y esperamos que se mantenga esta tendencia para el cierre de año. Y digamos, ¿cuáles son los elementos que ustedes analizaron para ver esa mejora en las finanzas públicas de nuestro país? Mira, la verdad es que sí hemos visto un mayor control sobre el gasto, como lo anunció el gobierno federal a principio de año, que iba a ser mucho más disciplinado, por decirlo de alguna manera, en el control del gasto. Sí lo ha realizado en los primeros 6 meses y de acuerdo a lo que hemos estado platicando con representantes de la Secretaría de Hacienda, se va a mantener esta tendencia en control al gasto para el segundo semestre del año y que esto pudiera representar cierto superávit, que eso pues obviamente va a beneficiar en términos generales este indicador de deuda neta GDP. Sí, y no es casual, ¿verdad? Que primero en julio Standard & Poor's y luego ustedes en agosto, junto con también Fitch, ¿verdad?, que también mejoran su perspectiva. Sí, mira, nosotros creemos que finalmente nosotros tenemos como obligación hacer un ajuste en la calificación cada año, ¿no? Cada 12 meses tenemos que hacer un ajuste. Sin embargo, desde el punto de vista de seguimiento, no solamente la deuda soberana, sino todas las calificaciones tienen un seguimiento muy disciplinado, en algunos casos de hasta mes con mes, en donde internamente se hacen comités de análisis de seguimiento, revisamos cómo se mantienen las cifras que nosotros proyectamos contra lo que contra lo que observamos. Entonces, bajo este principio, nosotros vimos que la tendencia de la deuda neta a PIB la habíamos proyectado el año pasado en niveles alrededor del 50% para el cierre del 2017. Sin embargo, con la tendencia de los primeros 6 meses del año, junto con lo que traíamos en los últimos de 2016, la verdad es que esta tendencia ha ido mejorando y esperaríamos que cerrara entre un 46-47% de deuda neta a GDP, que consideramos que era prudente hacerlo en la medida en lo que se pueda, lo antes posible para que todo el mercado sepa y esté en línea, ¿no?, con lo que se ve. Ahora, Fernando, no sé qué opines, pero no era, bueno, yo esperaba que a lo mejor se iban a esperar las calificadoras a dar una óptica de la calificación hacia nuestro país hacia finales del año por el tema del Tratado de Libre Comercio, por el tema de las elecciones. ¿Por qué se adelantan un poco cuando están estas dos variables tan importantes? Claro. Mira, sin duda, específicamente para el tema electoral, sin duda es un elemento que nosotros observamos con cierta incertidumbre y obviamente esperando primero a ver cuáles son los candidatos y segundo, cuáles son las propuestas que son sobre la mesa. Entonces, la verdad, el tema financiero o el tema de los ahorros que ha tenido el gobierno federal con el control bajo este ahorro, sí creímos que era lo suficientemente importante o lo suficientemente impactante para hacer un ajuste en la calificación de manera inmediata.
obviamente nosotros le damos seguimiento a esto, tanto el tema político como el tema de negociaciones, que podría tener un impacto o no. Sin embargo, como bien lo has visto y se observa, pues no es, los cambios en tratados no son de la noche a la mañana. Sí. No, una vez que se cambian, todavía tienen un periodo Mucho en el que tiempo, se van a ¿verdad? aplicar. Claro. Entonces, no nos gustaba o no queríamos esperarnos hasta que se viera mayor sobre este elemento. Tiene razón. Si el elemento financiero ya estaba sobre la mesa. Eso fue básicamente. Sí, tiene razón, porque al final de cuentas, pues aunque termines la negociación en este año o principios del 2018, de todas formas los ajustes se verán en el tiempo y entonces tampoco te tienes que precipitar. Ahora, el tema electoral, ese sí podría modificar la calificación para el transcurso del 2018, eso sí, ¿no, verdad? Yo Mira, creo que sí, ¿no? No me gustaría decir que la podría modificar, porque finalmente son muchos para bien o para elementos mal los que están detrás. Sin embargo, sí se toma en consideración. Es muy importante para nosotros verificar cuáles son las propuestas que tienen sobre la mesa los diferentes candidatos y cuál es la capacidad de aplicar dichas propuestas. No nos gustaría adelantarnos a hacer cualquier ajuste o cambio en la calificación sobre propuestas que no son realizables o que sí sean realizables. Primero hay que ver cuál es el escenario, de qué tipo de propuestas estamos hablando y cuál es desde el punto de vista legislativo, desde todos los frentes, si es aplicable o no al gobierno. Fernando, para quienes no son iniciados, a lo mejor este tema de la calificación suena como qué raro, ¿por qué me van a calificar? ¿Son maestros o qué? ¿Por qué es importante la calificación? ¿Por qué son importantes las calificadoras para un país, para los mercados financieros? Claro. Mira, las calificaciones básicamente son opiniones de calidad crediticia que te da un tercero ante una situación de una empresa, entidad, lo que sea. Calidad crediticia, o sea que digamos, evalúan qué tan buen pagador va a ser, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué elementos tomamos en consideración? Tomamos elementos tanto cualitativos como cuantitativos. Lo que intentamos poner sobre la mesa es hacer un análisis no solamente financiero, sino de gobierno corporativo, cuáles son tus antecedentes en toma de decisiones, cuáles son tus historial en términos financieros. Además, incorporamos temas de proyecciones para ver qué es lo que se podría esperar de la entidad o del gobierno hacia adelante. Vemos cuáles son los pasivos que tendría que realizar y cuál es tu capacidad de generación de flujo, básicamente, para hacer frente a tus obligaciones. Todo esto lo metemos en una metodología que está supervisada por la Comisión Nacional Bancaria, por la Securities and Exchange Commission, por ESMA, que es el organismo regulador europeo, y en base a eso asignamos una calificación. ¿Esto en qué le ayuda al inversionista? Por un lado, al inversionista le da un benchmark o le da un parámetro de más o menos bajo qué estándares podría estar el precio o la tasa que podría implicar en dicha transacción. Y por otro, para el tema del manager o el dueño de la empresa, le da un muy buen análisis o una directriz de qué podría mejorar, cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus áreas sólidas, etcétera, que podría ir hacia adelante y mejorar dentro de sus procesos internos. Ahora, Fernando, siempre que hablamos de calificadoras pensamos en firmas multinacionales, pero HR Rating es una empresa netamente mexicana y que, por cierto, está cumpliendo 10 años, ¿verdad? Sí, efectivamente estamos muy contentos porque tenemos ya más de 10 años en la industria en México. Al día de hoy ya somos la segunda calificadora más grande. Tenemos más de 1,300 calificaciones en circulación. ¿En función de qué es la segunda más grande? Somos la segunda en términos de número de calificaciones. Ajá. Por ponerlo así, si al día de hoy son 4,000 y tantas calificaciones en el mercado, nosotros tenemos alrededor del 27-28% de participación de mercado, lo cual derivado de eso nos hace la segunda más grande. Cuando empezó la calificadora, ¿llegaron a tener esa expectativa de llegar a ser la segunda del mercado frente a firmas como Standard & Poor's, como Moody's, como Fitch? Definitivamente no. Sabíamos que iba a ser un reto importantísimo el poder romper un oligopolio como el que existía en ese momento. Sin embargo, gracias a la confianza tanto de inversionistas, emisores, banqueros, hemos podido ir creciendo a lo largo del tiempo, gracias al buen trabajo que creemos que nuestro equipo de análisis ha realizado, al talento que tenemos a nivel interno de HR, hemos logrado dichos objetivos y que eso no solamente nos lo han reconocido a nivel nacional, sino que autoridades como la Securities and Exchange Commission y ESMA ya también nos tienen certificados y registrados como agencias calificadoras en dichos mercados. Lo que quiere decir que para cualquier emisor mexicano que quiera hacer un cross-border o emitir en Estados Unidos o en algún país de Europa, nuestra calificación es válida. ¿Y cuál ha sido la llave del éxito, Fernando? Yo te diría principalmente estar muy cerca del emisor, ser muy transparente desde el punto de vista de nuestros procesos, metodologías, que no sea una caja negra lo que está detrás de las calificaciones, poderle explicar al emisor y al inversionista por qué alcanzamos tal calificación y un elemento fundamental ha sido el talento.
Nuestro capital humano, la forma en la que hacemos el análisis, la forma en la que estamos cerca tanto del emisor como el inversionista, el saber explicar el por qué alcanza ciertos niveles de calificación son los principales drivers o diferenciadores. Los costos yo creo que también son importantes, ¿no? Para que al final de cuentas las empresas pues también se animen, ¿verdad? Yo te diría que somos a nivel de precio, ¿no? A nivel de precio somos muy competitivos y esto que ha ayudado que no solamente se nos acerquen las empresas grandes como comerciales, bancos grandes, sino que también hemos estado muy enfocados en un nicho de pequeñas y medianas empresas que son el futuro pues, finalmente de este país. Entonces nosotros confiamos ciegamente en las pequeñas y medianas empresas que son los que nos han dado ese volumen de calificaciones que el día de mañana seguramente serán los emisores de deuda o capitales en algunos años. HR Rating además ya está fuera de los mercados mexicanos, ¿verdad? Ya opera en otras partes del mundo, ¿verdad? Sí, tenemos una oficina en Nueva York para todos nuestros clientes en Estados Unidos y los emisores mexicanos que se quieran ir para allá. Le damos servicio a emisores mexicanos que están emitiendo vía Luxemburgo, vía algunos países en Europa. Sin embargo, siempre manteniendo en la cabeza que el principal reto para nosotros y lo que nos ha dado este tamaño son los inversionistas mexicanos, los emisores mexicanos que son a los que nos debemos. ¿Y podrían expandirse a otras latitudes en el futuro? Mira, al día de hoy estamos muy enfocados en nuestro crecimiento hacia Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Hacia Estados Unidos y México. Posicionarnos como la calificadora número 1 en México, que esperamos lograrlo este año o en el peor de los casos el siguiente. Empezar a ganar participación en el mercado americano y hemos cerrado un par de acuerdos de mutuo entendimiento con una calificadora japonesa y con una calificadora centroamericana, que si bien son acuerdos en los que estamos empezando, o sea, básicamente referenciación de clientes, creemos que en el futuro pues, podemos ampliar ese scope de análisis, ¿no? que tenemos. Muy rápido, Fernando, ¿cómo ves el cierre del año? ¿Cómo ha sido el año en términos económicos y cómo ves el cierre del año? Mira, en términos económicos yo te diría que mejor de lo que esperábamos. La verdad es que como tú lo platicaste en enero, febrero, la foto que veíamos era de mucha incertidumbre, de mucha desaceleración de inversión por parte de nuestros clientes. Creemos que ya esa confianza se retomó un poco a partir de marzo. Sí. En términos de colocaciones, sí vimos un volumen de colocaciones en el mercado mexicano mucho más sólido de marzo hasta acá, hasta agosto. Para el cierre de año y derivado de la posible incertidumbre que se podría generar para las elecciones 2018, creemos que el mercado de valores se debería de acelerar en términos de número de emisiones, por lo que creemos que sí vamos a estar muy activos en el segundo semestre del año y eso lo veremos, esperemos todos en el bolsillo. ¿Y 2018, muy rápido? En el 2018 yo te diría que algo de incertidumbre simplemente por el tema electoral. Habrá que ver, como bien mencionamos, el TLC, que no sabemos qué luces nos dará. Creemos que para el primer semestre del siguiente año. Entonces habrá que estar muy de cerca sobre esos elementos que son más políticos que de otra cosa para ver qué efecto tiene sobre la economía real de todos. Bueno, pues Fernando, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta noche. Muchas felicidades, muchos éxitos, que sigan los éxitos después de 10 años. Y bueno, pues ahí estaremos platicando más adelante contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, y esperamos estar nuevamente aquí contigo. Bueno, gracias. Él es Fernando Montes de Oca, él es el director general de HR Rating, esta calificadora mexicana. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Así que buenas noticias por parte de las calificadoras, pese a que el panorama en enero no era nada sencillo. Todavía hay amenazas importantes con el derrotero de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y pues las próximas elecciones del 2018. Como quiera, HR Rating, que cumple su 10º aniversario, visualiza una mayor disciplina y una tendencia a disminuir del endeudamiento gubernamental, la mejor medicina preventiva para lo que está por venir. Lo invito a la próxima semana aquí y a la misma hora con más nombres y nombres. Hasta